Yo creo que la noticia económica de la semana es el anuncio de la creación de la SET, que es la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Ya de mano es una cosa que no me gusta porque es, digamos, un contrasentido que el gobierno pretenda liderar la transformación tecnológica. Porque más allá de que los incentivos no están dados en el sector estatal para que haga una transformación de ese tipo, digamos, para la investigación tecnológica, etcétera, no es una función del gobierno la investigación tecnológica, porque el gobierno está exclusivamente para defender y garantizar derechos individuales, no para promover un sector económico, una región o en este caso una transformación tecnológica, que vaya a saber qué es lo que ellos entienden por transformación tecnológica. Lo único concreto es que el gobierno va a crear esta sociedad y que ahí se van a designar en el corto plazo un montón de directores generales y de personal jerárquico que va a empezar a cobrar de nuestros impuestos. Ahora, exactamente qué es lo que va a hacer, eso está por verse, porque el ministro Escrivá, no conforme con haber hecho un desastre cuando estuvo en el Ministerio de Seguridad Social, ahora parece estar dispuesto a hacer desastres desde el nuevo ministerio que le crearon para él, que es el Ministerio de Transformación Digital. ¿Por qué te digo esto? Porque él dijo cuando anunció en el Mobile World Congress esta nueva sociedad estatal, dijo que sería el vehículo para, a través del cual comprar el 10% de las acciones de Telefónica. Pero hay otros miembros del gobierno que dicen que no, que ese 10% lo va a comprar el gobierno a través de la SEPI. ¿Y esto qué importancia tiene que lo compre una sociedad u otra? Para nosotros como contribuyentes no tiene la menor importancia, pero sí es importante desde el punto de vista de las peleas de poder que hay entre los distintos ministros. Porque tú fíjate, la SET, Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, va a depender del Ministerio de Escrivá, el Ministerio de Transformación Digital. Pero cuando tú dices las acciones de Telefónica también las podría comprar la SEPI, pero ¿cuál es el problema? Que la SEPI depende del Ministerio de Hacienda. Y no conforme con estas dos sociedades, ya existe el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de España, que depende del Ministerio de Ciencia. Y a su vez, el Ministerio de Industria tiene ENISA, la Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima. Un verdadero despropósito, es decir, cada ministro tiene su chiringuito con el cual comprar, mover millones de euros para insisto, su propio poder. Vamos a referirnos específicamente a este nuevo engendro de la SET. Va a manejar desde ahí los 12.000 millones del PERTE Chip, es decir, los 12.000 millones de los fondos europeos que el gobierno solicitó a Europa para un PERTE, digamos, un plan vinculado con el desarrollo de chips. 12.000 millones de euros. Luego hay 4.000 millones, que ellos le llaman el Next Tech, también fondos europeos, que con esos 4.000 millones están específicamente destinados a invertir en empresas tecnológicas. Tú imagínate, con 4.000 millones, todas las empresas que puedes comprar, sobre todo si son pequeñas o startups. Y luego 1.700 millones más para el hub audiovisual. Digamos, todos proyectos megalómanos estatales a financiar con el desastre de los fondos europeos, y estos son los proyectos que van a depender de esta sociedad, que a su vez, como digo, dependiente del ministerio del ministro Escrivá. Es más, Escrivá explícitamente dijo, esta va a ser una herramienta para traccionar determinadas inversiones. Lo que te quiero decir con esto es, por un lado, la mentalidad estatista, casi te diría estalinista, que predomina en el gobierno, porque recordemos que a Escrivá nos lo presentaron como uno de las personas más razonables. Bueno, y en realidad
es una de las personas más razonables del gobierno, a pesar de que haya hecho desastres, porque claro, si lo comparas con Yolanda Díaz, Escrivá es Adenauer. Pero la mentalidad de tener miles de millones de euros para invertir en empresas, quiero decir, es un dinero que no hay ningún motivo para pensar que el gobierno lo va a invertir bien, pero es que además multiplica las oportunidades de coacción, de condicionamiento, de presión y de corrupción. Porque imagínate si tú tienes una empresa, digamos, de base tecnológica, cosa que se puede definir de una manera más o menos laxa, tu empresa no va del todo bien y tienes un amigo que es a su vez amigo del ministro Escrivá. ¿Y quién te dice que ese dinero a lo mejor te compra la empresa por 10 millones de euros? Porque tu empresa es de base tecnológica, lo vendes como que es interesante para el gobierno desarrollar esa tecnología, pero en realidad lo que están haciendo es salvando tu empresa con dinero público. Esa es una de las miles oportunidades de corrupción, porque también, por ejemplo, se puede supuestamente invertir el dinero en una empresa que está teniendo dificultades para conseguir financiación por parte de bancos o por parte de otros inversores. Entonces puede aparecer el gobierno diciendo, bueno, nosotros compramos un 20%, una participación en la empresa, y al final lo que están haciendo es poniendo un dinero que otros inversores privados no quieren poner. Y así sucesivamente. Pero además esa sola posibilidad sirve para presionar a un empresario, a otro empresario, que éste no diga una cosa que no le conviene al gobierno o lo que fuese. Es algo verdaderamente lamentable porque va contra exactamente la naturaleza de lo que debe ser un gobierno, porque es, insisto, condicionar la libertad hasta de expresión, te diría, de empresarios del sector tecnológico, condiciona qué proyectos se van a llevar adelante y cuáles no, como si el gobierno tuviera algún expertise, digamos, como para saber qué proyecto puede servir y qué no. Digamos, eso es una función típicamente empresarial, por lo tanto el gobierno ahí no va a acertar nunca. Y como telón de fondo, como digo, la pelea de poder entre ministros, en la cual nosotros los ciudadanos somos simplemente espectadores. Entonces me parece lamentable. Nosotros como ciudadanos lo que tendríamos que pedir es simplemente el cierre no solo de esta nueva SET, sino también de ese Centro de Desarrollo Tecnológico, de ENISA y de la CEPI, vendiendo todo lo que se pueda vender al sector privado, y lo que el sector privado no quiera comprar, directamente que se cierre. Porque, insisto, están jugando a ser los empresarios innovadores y tecnológicos con nuestro dinero en un país que está quebrado, porque hace 17 años que paga todos los intereses de la deuda pública con más deuda pública, y que es un país que tiene la deuda por encima del 100% del PIB, y además tiene un continuo déficit fiscal. Entonces, digamos, ¿tiene algún sentido que el gobierno se ponga a invertir en empresas? O sea, si ya de mano no tiene ningún sentido, en el caso de España lo tiene todavía menos, porque, como digo, es un país que tiene las finanzas públicas destrozadas, y eso es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la economía, digamos. Y el segundo punto que te quería mencionar está en parte vinculado con lo anterior, que es la corrupción estatal, ahora a propósito de la trama en torno a Ábalos, este hombre Coldo, etcétera. Yo de temas de corrupción normalmente no hablo. ¿Por qué? Porque considero que todos los partidos políticos son corruptos en medida imposible de determinar cuál es más, cuál es menos. Digamos, nadie está en condiciones de tirar la primera piedra, porque la sociedad española es más proclive, de la misma manera que la sociedad italiana, que la sociedad argentina, que la sociedad brasileña, es más proclive a esas conductas que, por ejemplo, la sociedad danesa o la sociedad sueca, que en todos lados se cuecen habas. Tampoco está nadie para dar lecciones a otros, pero sí es verdad que hay países que tienen una inclinación mayor a la corrupción que otros.
Por eso a mí no me interesan los detalles del caso Coldo y del caso Ábalos, digamos, más allá de este caso puntual. Para mí, los políticos en general, seguramente pague algún justo por el resto de pecadores, pero digamos, mi idea general es que en el caso de los políticos se invierte la presunción de inocencia y hay una presunción de corrupción. Yo me imagino que de primeras un político es corrupto, salvo que me demuestre lo contrario. Insisto, en esto que estoy diciendo, estoy generalizando y estoy seguramente siendo injusto con alguno, que no tengo dudas que sea honesto, pero el caso general es ese. ¿Y qué podemos hacer contra eso nosotros ciudadanos? Aquí aparece una parte de los ciudadanos, digamos, que desde mi punto de vista, con gran ingenuidad, dicen o creen que el Estado hay que esforzarse para que haga las cosas bien. Y lo que yo quiero decir es que el Estado no va a hacer las cosas bien, el Estado no va a ser honesto porque no hay incentivos para eso. Si en el sector público hubiese incentivos para ser honesto, no harían falta la sindicatura de cuentas, los tribunales de cuentas, las auditorías y tantos controles y procedimientos para comprar una cosa, comprar otra cosa, el procedimiento para licitar, etc. En el sector público los incentivos están dados para que sean corruptos. Y cuando eso ocurre en una sociedad de por sí más permisiva con la corrupción que otras, pues lo que tiene son casos Coldo ahora como tantos otros casos antes. Entonces nosotros como ciudadanos lo que tenemos que pedir es que el Estado se reduzca, es decir, que si queremos que haya menos corrupción, lo que tenemos que pedir es menos Estado. A más Estado, más corrupción, porque hay más gente, más millones y más oportunidades de corrupción. Y las oportunidades de corrupción siempre se van a terminar aprovechando porque la tentación es muy grande y la impresión de decir, pego el pelotazo de mi vida, me llevo estos cientos de miles o este millón de euros en una torta mucho más grande y con la esperanza de que nadie se va a enterar o la esperanza de poder coaccionar a la justicia, etcétera, y finalmente ocurre. Y los políticos, sobre todo cuanto más altos están en el rango, terminan cayendo en esa sensación de omnipotencia, en esa sensación de impunidad que los empuja a la corrupción. Y por eso tenemos tantos casos de corrupción a lo largo del tiempo. Entonces, pensar que vamos a encontrar a los políticos impolutos, honestos, como si fuesen ángeles, me parece a esta altura del partido una ingenuidad. Lo que podemos hacer es eliminar las oportunidades de corrupción o como mínimo reducirlas, simplemente reduciendo la función del Estado. Por ejemplo, si en lugar de esta Sociedad Española para la Transformación Digital que se inventó el ministro Escrivá para darle más, digamos, más estructura a su ministerio, no la creáramos, las oportunidades de corrupción serían menores. Y de la misma manera habría que eliminar, como te dije recién, la CEPI, ENISA y todas las empresas estatales que se puedan eliminar, porque son todas oportunidades de corrupción. ¿Que son todos corruptos los que estén ahí? No, seguramente no, pero que las oportunidades de corrupción se multiplican a medida que el Estado avanza en funciones y en estructura, no hay la menor duda. Entonces, si nosotros queremos que haya menos corrupción, pues hay que exigir que el Estado se reduzca en su estructura y en sus funciones. Y en este punto hay gente que me dice, no, bueno, pero en el sector privado, fíjate, en tal banco o en tal empresa han robado esto, pero eso a mí no me interesa, porque eso es una cuestión privada. Si los accionistas de esa empresa o de ese banco consienten que haya un mal manejo y no dicen nada, es un tema de ellos. En cambio, cuando a mí lo que me interesa combatir es la corrupción en el sector público, porque es el dinero nuestro, o sea, nos quitan el dinero, nos arrebatan parte del fruto de nuestro trabajo y se malgasta ya de por sí, pero además se derrocha en corrupción. Por eso aquí la forma más rápida de alcanzar un nivel de corrupción, digamos, moderado o el mínimo posible es simplemente reduciendo el Estado en su estructura y en sus funciones. Y otra cosa que se puso en marcha esta semana, es verdaderamente increíble, es el sistema estatal de referencia de precios del alquiler. Es algo ya desde su nombre verdaderamente, insisto, estalinista,
y te muestra la concepción estatista e intervencionista al extremo que tiene este gobierno. ¿De qué se trata este sistema estatal de referencia de precios del alquiler? Se aprobó en el 2023, en mayo del 2023, la ley del derecho a la vivienda. Ya el nombre de la ley es tramposo porque si tú tienes derecho a la vivienda, alguien tiene que estar obligado a darte la vivienda, pero resulta que no hay nadie obligado a darte la vivienda, por lo tanto no hay un derecho a la vivienda. Si alguien te dice que hay un derecho, pero del otro lado nadie tiene la obligación de garantizártelo, quiere decir que no es un derecho, es un pseudo derecho o es un eslogan, como tantos que se ha inventado el socialismo y el comunismo, con una óptica buenista, en realidad con una óptica demagógica, mentirosa, falsa. Pero la cuestión es que a esta ley le han llamado la ley del derecho a la vivienda. Y uno de los puntos que tiene esta ley es que el gobierno iba a elaborar una referencia para los precios del alquiler. Porque ellos parten de la base, como buenos comunistas que son, de que los propietarios de la vivienda son unos degenerados que les encanta exprimir y explotar, en este caso a los inquilinos, como si fuesen pobrecitos indefensos. Entonces, uno de los puntos de esta ley era que el gobierno publicara regularmente un rango de precios orientativo del precio de los alquileres. Esto, dicho así, es absolutamente inútil, porque esto es como suponer que la gente va a alquilar, por ejemplo, un piso en Madrid y busca en todos los barrios como si fuesen igual, el barrio de Salamanca, Chamberí o Carabanchel. Pero no, la gente sabe perfectamente que el alquiler en el barrio de Salamanca es mucho más caro que en Carabanchel o en el barrio del Pilar, por ejemplo. Pero el gobierno actuó como si la gente fuese imbécil y entonces le tienen que dar un rango para que la gente sepa cuál es el precio del alquiler correcto y no la estafen. Como, insisto, como si no hubiera un mercado inmobiliario en el que compiten permanentemente los propietarios para poder alquilar sus viviendas. Y dentro de esa idea general se inventaron el concepto de zonas tensionadas. Las zonas tensionadas son zonas donde, según el criterio estatista, los alquileres han subido demasiado y entonces estas zonas tensionadas se diferencian del resto en que ese rango de precios pasa a ser como un tope a los alquileres. Es decir, supongamos que en una determinada zona de Barcelona se declara como zona tensionada y el gobierno marca que el rango de alquiler razonable ahí es entre, digamos, 800 y 950 euros, bueno, en la práctica nadie podría poner un alquiler por encima de 950 euros en esa zona. Es decir, insisto, en las zonas tensionadas este rango no es solo una referencia, como dice en el nombre del sistema estatal de referencia, sino que sería el precio máximo. Ahora, dentro de este marco que te muestra un intervencionismo bolivariano en el precio del alquiler, alguien ha tenido dos dedos de frente para minimizar o atenuar en la medida de lo posible el daño que esta ley va a provocar. Porque este límite máximo, este precio máximo de las zonas tensionadas, solo se aplica a los grandes tenedores, es decir, a los que tengan al menos 10 inmuebles en alquiler o también a los nuevos alquileres de viviendas que no se habían estado alquilando durante los últimos 5 años. Entonces, es importante porque si una persona tiene, digamos, un piso o 2 pisos y los viene alquilando, aunque esté en una zona tensionada, puede alquilar en la práctica al precio que convenga con su inquilino, entonces ahí no habría problema. La otra buena noticia en este contexto lamentable es que aún el gobierno no ha declarado ninguna zona tensionada. Por lo tanto, ese precio máximo en la práctica no se aplica en ningún lado, cosa que es muy positiva, porque el día que empieza a haber precios máximos en determinadas zonas, o bien va a haber que arreglar los alquileres a través de un mercado negro, es decir, en A ponen un precio y luego habrá que poner un suplemento, o simplemente hay viviendas que saldrán del mercado del alquiler
Por lo tanto, al restringirse la oferta y la demanda mantenerse, el precio va a tender a subir y por lo tanto la cuestión del alquiler en esas zonas tensionadas estaría peor que antes de la intervención del gobierno. Ahora, lo increíble es que me puse a bucear en la página web de este sistema estalinista de los precios del alquiler. ¿Y qué te encuentras? Que si vas a los barrios céntricos de las capitales de provincia, encuentras una referencia, pero que en realidad no hay una referencia, hay miles de referencias. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner, y aquí es increíble lo meticuloso que puede llegar a ser el control estatal sobre la gente, tienes que poner la referencia catastral. Y cuando pones, por ejemplo, o pones la dirección, entonces tú pones, por ejemplo, Paseo de la Castellana número, no sé, 49, y entonces te va a aparecer un edificio. Y entonces si te aparece un edificio, te dice, ¿qué piso? Entonces el primero A, el segundo B, el quinto F, el que sea. Y ya estamos hablando de una vivienda concreta de una persona. Y luego tú le pones y te aparece te das otras preguntas. Dice, ¿cuál es el certificado energético? A, B, C, D, etc. Entonces, según eso, la referencia es una o es otra. Luego te pregunta, ¿cómo está el piso? ¿Está nuevo? ¿Está refaccionado? ¿Está en buen estado? Etcétera, etcétera. Y luego te aparecen un montón de otras opciones, como si tiene plaza de garaje o no, si tiene portero físico o no, si tiene piscina, si tiene gimnasio, si tiene, bueno, un montón de cosas. Por lo tanto, tú puedes ir jugando con una u otra cosa, y entonces no existe una referencia, hay miles de referencias. Incluso puedes saber para el mismo piso en cuestión en cuánto valora el gobierno el hecho de que tenga ascensor o no lo tenga, el hecho de que tenga portero físico o no lo tenga, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me da la impresión de que este gobierno de mentirosos y trileros han aceptado esto para conformar al ala comunista, pero luego, como tramposos que son, han intentado buscar la forma de que en la práctica no sirva para nada. Entonces, lo primero es lo de los grandes tenedores, que en la práctica reduce el impacto de la declaración de zona tensionada. Pero lo otro, como te digo, es que no hay ninguna zona tensionada, ninguna zona se ha declarado como tensionada. Por lo tanto, ese precio máximo por ahora no rige. Y de hecho, el comunista Errejón ha salido a quejarse de que cómo es posible que esta referencia solo se aplique a los grandes tenedores, porque Errejón quiere que si tú tienes un piso, aunque sea un solo piso en una zona tensionada, y aunque seas un jubilado que complemente su jubilación con ese alquiler que cobra, a Errejón y a los comunistas de Sumar y a Yolanda Díaz les parece mal. Quieren que ellos decidir por ti cuál es el precio que tienes que cobrar tú por tu vivienda. Porque el problema con los comunistas, al final no es que seas gran tenedor o pequeño tenedor, el problema para los comunistas es la propia existencia de propiedad privada. Ellos te la querrían quitar, te lo querrían expropiar. Pero por ahora no lo consideran políticamente adecuado decirlo así abiertamente. Ya bastante con decir que son comunistas, ¿no? Entonces, el punto es, se ha puesto esta ley, estos son comunistas pero no son tontos, se van a dar cuenta que el gobierno los está engañando y van a ir con la ley en la mano que les da la razón a exigir la declaración de zonas tensionadas. Entonces tarde o temprano esta ley empezará, que por ahora es solo una amenaza, luego va a empezar a generar daño. Y te muestro un pequeño gráfico de cómo en la ciudad de Buenos Aires, a medida que se iban imponiendo más restricciones y controles a los precios del alquiler, la cantidad la superficie ofrecida en alquiler se desplomó. Luego vino Javier Milei y levantó todas esas restricciones. ¿Cuál fue el resultado? Que en cuestión de pocas semanas la oferta en metros cuadrados de viviendas en alquiler se multiplicó por 8. Entonces, aquí en España vamos a tener el efecto contrario. En la medida en que esta gente quiere llevar a la práctica todas estas regulaciones estalinistas
que surgen de la ley del derecho a la vivienda, lo que vamos a tener es un mercado del alquiler cada vez más pequeño y por lo tanto, por un lado, los propietarios van a tener más complicado complementar sus ingresos con ese alquiler y las familias o las personas que por cualquier motivo necesitan alquilar lo van a tener más difícil, van a tener que competir por una cantidad, por una oferta aún más reducida, por lo tanto les saldrá más caro. O sea, todos pierden en nombre de la justicia social y por la demagogia del gobierno y por la incompetencia y la fobia a la propiedad privada por parte del ala comunista del gobierno.